Ok, me indica que comience con la presentación de nuestra ponente. Entonces, a todos nuevamente muchas gracias por estar aquí. Les voy a leer brevemente una reseña que la maestra en ciencias María Carla Virginia Cabrera nos compartió. Dice, tiene bueno, estudió su licenciatura en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Celaya, egresando de la carrera de Ingeniería Bioquímica con especialidad en productos naturales. Laboró en INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en el nódulo de biotecnología en el área de cultivo de tejidos, donde participó en proyectos como transformación genética de frijol común para conferir resistencia a herbicidas, establecimiento de protocolos de micropropagación para maderas preciosas como caoba, teca, caobilla, entre otras, y participó en la publicación del artículo Transformación estable y eficiente de Phaceros vulgaris, mediada por Agrobacterium tumefaciens. Posteriormente, estudió su maestría en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desarrolló el proyecto de diseño de un recubrimiento comestible antimicrobiano utilizando quitosano y proteína de chícharo entrecruzada con transglutaminasa. También durante este periodo hizo una estancia en la Universidad de Nápoles Federico II en Nápoles, Italia. Y actualmente está en proceso de terminar su doctorado en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Roque, con el proyecto Diseño de un gen bifuncional para la biosíntesis de glicina y su expresión. Así que, sin más, pues agradecemos su presencia aquí y con tan valiosa formación, yo creo que es muy enriquecedor para nuestros estudiantes. A los chicos les invito a que las preguntas que vayan a tener al final de la ponencia las agreguen aquí al chat o nos las pueden compartir vía inbox con cualquiera de los organizadores que estamos aquí presentes. Así que adelante, maestra Carla, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder participar con ustedes. Espero que esta plática, que esta pequeñita plática que vayamos a tener, les sirva, o sea de su agrado y sea algo motivante. Mm, ¿Me podrían dar acceso para compartir pantalla, por favor? ¿O podrían compartir la presentación? Gracias. Bueno, antes que nada, ¿por qué el título de esta presentación? La biotecnología al servicio de la humanidad. Mi intención, más que nada, es que sepan todo el beneficio que la biotecnología nos ha generado a lo largo de todo este tiempo, de todo el transcurso del desarrollo de esta disciplina, ¿ok? Bueno, si si nos ponemos a pensar un poquito lo que es la biotecnología o en la palabra biotecnología, muchos de ustedes van a pensar tal vez en científicos o personas con bata, estando en un laboratorio de última tecnología o trabajando con ratones y cuestiones genéticas. Pero tenemos que recordar que la biotecnología, chicos, es algo que se ha dado a lo largo del tiempo, desde el surgimiento también de la humanidad. ¿Cómo fue esto? A lo largo del tiempo, el hombre estuvo buscando generar herramientas que les ayudara a, pues a su beneficio, a obtener algo beneficioso para ellos. Entonces, ellos pasaron de ser seres nómadas que iban buscando su alimento, que se iba trasladando de un lugar a otro, a, a poder establecerse en un lugar donde fueron domesticando animales, donde fueron cultivando su propio alimento. ¿Por qué? Porque comenzaron a entender cómo era el proceso de cultivo de sus propios alimentos. Entonces,
Comenzando por eso, ya el hombre no solamente generó herramientas para su beneficio, sino también fueron generando conocimiento, ¿ok? Entonces este conocimiento fue evolucionando conforme fue evolucionando también la civilización. Entonces ya cada vez el hombre iba reconociendo más procesos que le iban ayudando a su día a día. Por ejemplo, ya no era consumir, por ejemplo, la carne cruda, ya sabían utilizar el fuego y sabían que cuando ponían su alimento en contacto con calor o con fuego, iba a haber una modificación de su alimento que les iba a ser mucho más fácil de procesar, ¿ok? También más adelante, durante todo este acúmulo de conocimiento, el hombre también pudo obtener, aunque él no sabía, enzimas o microorganismos que también que le ayudaron a, por ejemplo, a obtener un proceso de fermentación. Y este proceso de fermentación le ayudó para poder elaborar lo que son panes, vinos, cervezas, quesos y otros múltiples sinfín de alimentos que antes no podían desarrollar, ¿ok? Entonces, y no solamente vieron un cambio en el proceso de alimentos, también vieron un cambio también en cuestión de su salud. ¿Por qué? Porque fueron capaces de obtener medicinas o remedios que les ayudaban a mejorar su salud o a tener una calidad de vida o una duración de vida mucho más larga. Primero fueron todo este medicamento de origen vegetal, pero también conforme fueron evolucionando, fueron obteniendo más herramientas, más técnicas, más conocimientos, pudieron desarrollar también medicamentos de origen a partir de microorganismos, como cuáles, como bacterias, como hongos, como levaduras, entre otras, ¿ok? Entonces, todo este conocimiento, chicos, que se fue evolucionando, que se fue obteniendo, pues fue, este, fue la base principal para nosotros establecer una nueva disciplina que se llama biotecnología. A pesar de que se había estado haciendo todos estos procesos biotecnológicos desde mucho tiempo antes, hasta hace unos años, o no unos años, sino unos siglos, se estableció el concepto de biotecnología. ¿Y cómo definimos nosotros biotecnología? Pues muy fácil. Definimos como el uso de microorganismos para el beneficio, para obtener un beneficio a partir de productos que se obtienen de él. Ujú. Pero esto como que no nos dice nada, así como de que, pues sí, un organismo vivo y cómo obtengo el beneficio, ¿ok? Entonces nosotros podríamos tener otra, por decirlo así, otra definición un poquito más completa. Y esta definición sería el uso de cualquier técnica o conjunto de técnicas científicas que vayan a utilizar un organismo vivo o una parte de estos organismos con la finalidad de obtener o modificar productos. ¿Para qué? Para la mejora de nosotros, para una mejora tanto de plantas o de organismos, o incluso para desarrollar microorganismos que nosotros vamos a determinar su uso, o vamos a establecer un uso, o van a tener diversos usos, pero que sea para nuestro beneficio, ¿ok? Bueno, la biotecnología no es una disciplina que venga por sí sola, es una disciplina que siempre va a estar acompañada de otras. Por ejemplo, va a estar acompañada por lo que es bioquímica, estadística, microbiología, química, biología molecular, entre otras materias. ¿Y esto qué? Esto las complementa. Entonces, toda esta complementación que tiene esta disciplina que es la biotecnología nos ayuda a participar en diferentes áreas. Principalmente se han desarrollado 5 áreas donde se donde elabora la biotecnología.
que es la humana, la ambiental, la industrial, la animal y la vegetal. En todas estas áreas, la biotecnología ha podido desarrollar o ha tenido la capacidad de intervenir para realizar una mejora o poder resolver alguna problemática que se genere en una de estas áreas. Bueno, pero sobre todo, para poder nosotros identificar estas, cómo clasificar estas áreas, se desarrolló un código de colores para poder identificar la participación de la biotecnología en cada una de estas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos la biotecnología gris, que es más orientada al desarrollo ambiental. Toda esta modificación, toda esta participación que tiene la biotecnología para mejorar las condiciones ambientales. La biotecnología azul, que nos ayuda a participar o que nos ayuda para obtener beneficios a partir de un ambiente marino. La biotecnología roja, que participa en cuestión de la salud. La blanca, esta es la que nos ayuda a realizar una interacción con la industria o tener una interacción de ambiente-industria. Y la biotecnología verde, este tipo de biotecnología más que nada es la que interviene en el desarrollo de plantas o a la modificación de ciertos cultivos vegetales. Ahorita nada más lo estoy mencionando así, en un momento más adelante vamos a desarrollar cada una de estas, pero principalmente estas son las principales áreas de la biotecnología que se tiene, pero de estas también se han clasificado, se han realizado otras subclases. Por ejemplo, tenemos la biotecnología amarilla. Esta principalmente se enfoca en lo que es la producción de alimentos, sobre todo en este tiempo, en este tiempo actual, donde nosotros necesitamos de cuidar nuestra alimentación y que cada vez requerimos alimento que tenga un valor nutrimental suplementado o que nos ayude a nuestro organismo. ¿Okay? Un ejemplo de esto es la producción, por ejemplo, de aceites de cocina con bajos niveles de grasas saturadas. ¿Okay? También se ha desarrollado alimentos a través de transformación genética que tienen un valor agregado. Uno de estos es el arroz dorado, el golden rice, que es un arroz que fue suplementado con vitamina A. Este tipo de arroz fue sobre todo desarrollado para los países asiáticos que tenían un bajo consumo de esta vitamina. Entonces se desarrolló este tipo de alimento. Bueno, sobre todo la principal función de este tipo de biotecnología amarilla, chicos, es para mejorar genéticamente un producto de tal forma que vamos a tener una mayor cantidad y sobre todo una mayor calidad de los alimentos. Otro tipo de biotecnología es la biotecnología dorada. Esta principalmente está enfocada a lo que es la bioinformática. ¿Qué es la bioinformática? Es toda aquella que se encarga de obtener, almacenar, analizar y separar la información genética de una secuencia de DNA o de aminoácidos, sobre todo de genes que son de importancia para nosotros, ya sea para una transformación genética o para o para verificar determinado proceso dentro de un organismo, ya llámese microorganismo, bacteria, hongo, planta, animal. ¿Ok? También tenemos lo que es la biotecnología marrón. Aquí este es un derivado principalmente, este tipo de biotecnología, derivado de la biotecnología verde. Lo que generalmente hace la biotecnología marrón es el aprovechamiento de suelos áridos y suelos desérticos, de tal forma que nosotros vamos a poder inducir a especies vegetales que sean resistentes a este tipo de ambiente, de tal forma que se va a aumentar la flora
y la biodiversidad en estas condiciones, en estos ambientes. También tenemos lo que es la biotecnología morada. Este tipo de biotecnología está más ligado a todos los procesos legales que se llevan a cabo dentro de cualquier proceso biotecnológico. Sobre todo va muy enfocado a lo que es la propiedad intelectual, la patente de algún descubrimiento y sobre todo la bioseguridad dentro de los procesos que se desarrollan dentro de un área biotecnológica. Aquí cabe destacar algo. Este tipo de biotecnología morada, desde que se está llevando o se establece cierto protocolo, se tiene que llevar a cabo, sobre todo cuando se quiere realizar una patente. Pero a partir de lo que fue la transformación genética o la elaboración de OGMs, dio un boom mucho mayor. ¿Por qué? Porque una vez que se comenzaron a establecer o a querer liberar los organismos genéticamente modificados, se tuvo que realizar toda una legislatura, todo un proceso donde se estableciera las condiciones para poder ser un organismo o que la liberación de estos organismos fuera de forma legal y que fueran de una forma que no afectara ni a las personas ni a otros cultivos. Bueno, también tenemos lo que es la biotecnología naranja. Esta, sobre todo, va más enfocada a lo que es la difusión de información de interés. Esta no solamente se va a limitar a lo que es la divulgación científica a nivel de investigación, sino también se va a estar dentro de la divulgación de información dentro de un ámbito de la educación. ¿Y esto para qué? Sobre todo, bueno, esto con la finalidad de poder hacer la divulgación de nuevos avances que van a tener la biotecnología. Y finalmente, tenemos lo que es la biotecnología negra. Esta biotecnología, desgraciadamente, también tuvo que surgir a partir de todo un proceso de nueva generación de conflicto bélico. Esta va enfocada sobre todo en lo que son guerras biológicas y bioterrorismo. Este tipo de biotecnología es la que incluye todos los trabajos de investigación que van con respecto a microorganismos que puedan dañar la salud de un ser humano. Desgraciadamente tenemos un pensamiento, o mucha gente tiene un pensamiento bélico donde en lugar de desarrollar algo para un beneficio, lo quieren utilizar para hacer un mal o generar un daño. Entonces, por eso mismo se tuvo que desarrollar también este tipo de biotecnología, porque ya se estaba desarrollando mucho ataque a la salud. Y este tipo de biotecnología también fue una consecuencia, sobre todo, de mucha investigación que se hizo en seres humanos durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero vamos a regresar a temas un poquito más amigables, más nobles. Les comentaba, por ejemplo, que teníamos nuestras principales clasificaciones de colores, que vamos a desarrollar un poquito más. Por ejemplo, lo que es la biotecnología gris. Este tipo de biotecnología, les comentaba, que está más desarrollada o está más enfocada a lo que es un desarrollo ambiental. ¿Qué va a pasar? Aquí se tiene como finalidad poder conservar, sobre todo, o poder recuperar los ecosistemas que, sobre todo, que han sido contaminados a través del tiempo y por la mano del hombre. Entonces, aquí vamos a recurrir mucho a la ayuda de microorganismos que nos puedan ayudar a un proceso, por ejemplo, de bioremediación o
o también que nos ayuden a un proceso de biomateriales o de biotransformación para generar residuos que sean también biodegradables. Últimamente, de unos años para acá, nosotros hemos tenido más esta mentalidad eco-friendly de ya no querer tener residuos como los residuos plásticos que van a durar millones de años para degradarse. Entonces nosotros estamos buscando tecnologías que sean mucho más nobles con el medio ambiente, tecnologías que ya no vengan, por ejemplo, de derivados de hidrocarburos, sino que sean empaques que sean más nobles con la naturaleza y tengan un proceso de degradación mucho más noble. Dentro de este tipo de biotecnología, quisiera presentarle lo que son dos artículos. Sobre todo en estas etapas me voy a ir enfocando en dos artículos recientes de estos años, que no tienen más de 5 años. El primer artículo que les quiero presentar son mecanismos de integración de bioremediación de metales pesados de suelo de arroz mediante una bacteria que es Enterococcus faecium. ¿Qué pasa aquí? Nosotros sabemos, sobre todo en el área de agricultura, que los metales, una forma de contaminación de suelos es por medio de los metales pesados. ¿Qué van a hacer estos metales pesados? Estos inhiben o intervienen en el desarrollo y el crecimiento de las plantas, ¿ok? Entonces, lo que se está buscando es una alternativa para la eliminación de estos metales pesados, sobre todo en este trabajo, uno de los metales pesados con el que más se estaban teniendo problemática era con el cadmio. Entonces se ha visto que el cadmio es uno de los metales pesados que tienen una alta peligrosidad tanto en la agricultura como para el ser humano. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Ellos aislaron, Chen y Xiang Chen y colaboradores aislaron una cepa, una bacteria llamada 2,6 resistencia al cadmio. Ellos hicieron una clonación en un microorganismo que es Enterococcus faecium y vieron que esta clonación, que esta transformación que este microorganismo ya transformado que tenía esta resistencia a cadmio iba eliminando los metales pesados que encontraban en el suelo y no solamente se restringía a cadmio, también se iba contra otros metales pesados que era contra cobre, que era contra plomo también. Entonces, todo esto todos estos microorganismos fueron mejorando la calidad de la tierra, de los cultivos de arroz, y pudieron observar que había una vez que se trató la tierra con este microorganismo, pudieron observar que hubo una disminución en las concentraciones de cadmio que había tanto en raíz como en tallo como en hoja, lo que hizo que fuera mucho más eficiente la producción y que hubiera mayor seguridad alimentaria. ¿Ok? Otro artículo que les quiero mostrar dentro de este tipo de biotecnología es el efecto de la bioremediación in situ de los suelos contaminados por DDT y DDE por cepas de estenotrofomas de XZ9 y por microorganismos del suelo de un pasto que es rieras. ¿Qué pasa aquí? Aquí vieron que, había cultivos que también tenían una contaminación sobre todo perdón, de biofertilizantes clorados, que como es el DDT y el DDE, que, que, que es el tricloro
etano y dicloroetileno que afectaban el cultivo. Entonces, ellos lo que hicieron fue aislar compuestos o estos microorganismos que son los xenotófomas y otros microorganismos del suelo de pasto, y vieron que hubo una degradación de estos compuestos. ¿Y cómo hacían la degradación de estos compuestos? Porque había una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, que son las mentadas ROS. Entonces, como aumentaban las especies reactivas de oxígeno, había una degradación de estos compuestos clorados y permitía la bioremediación del suelo, permitiendo así que hubiera una mejor producción, una mejora en estos suelos. ¿Y por qué querían hacer esto? Porque veían que la acumulación de estos dos compuestos eran peligrosos tanto para las plantas como para el ser humano, y esto por un proceso de bioacumulación. ¿Ok? Bueno, si nos vamos a lo que es la biotecnología azul, mencionábamos que la biotecnología azul está mucho más relacionada a todos estos productos o recursos marinos que nosotros podemos obtener. Entonces vamos a obtener productos como productos cosméticos o productos sanitarios. Y el objetivo es también preservar las especies y los ecosistemas marinos. ¿Ok? Dentro de esta biotecnología nosotros encontramos, por ejemplo, este artículo que son los hongos marinos de la esponja Grantia comprensa. Ellos evaluaron tanto su biodiversidad, su quimiodiversidad y su potencial biotecnológico. ¿Qué hicieron? Pues debido a que veían que había una alta resistencia a antibióticos y a virus, ellos buscaron una alternativa para poder combatir a toda esta nueva resistencia, sobre todo en un género epidémico, o sea, buscaron nuevos sistemas o nuevos géneros sanitarios que pudieran resistir a esta nueva resistencia que tienen los microorganismos. Entonces, ¿dónde pensaron en buscar? Pues en un ambiente marino. Decidieron que fuera una nueva fuente para encontrar nuevos metabolitos y sobre todo se enfocaron a este tipo de esponja marina o esponja atlántica que se llama Grantia compresa. ¿Qué vieron aquí? Vieron que esta esponja marina generaba ciertos metabolitos que al aislarlos ayudaban a disminuir ciertos compuestos o cierta replicación viral. Por ejemplo, veían que inhibía la replicación viral, sobre todo de la influenza A y de la hepatitis, y también del herpes. Entonces, también vieron que los aislados de este compuesto también tenían un carácter antimicrobiano. Entonces, ellos lo utilizan sobre todo en esta área de la salud para generar nuevos compuestos que puedan combatir a los organismos que presenten cierta resistencia. Otro estudio que se generó fue el estudio de productos biosurfactantes usados aislados de Bacillus cereus aislados de agua de mar con un potencial biotecnológico para la bioremediación de contaminación por aceites. Aquí que vieron, sobre todo en esta época que también tenemos una alta contaminación de nuestros mares, chicos, pues buscan nuevas alternativas para combatir esto. Desgraciadamente,
se ha visto mucha contaminación a partir de aceites o de productos derivados de petróleo también, que afecta el ecosistema marino. Entonces, lo que ellos estuvieron buscando fue un microorganismo que ayudara a degradar estos derivados de petróleo en derivados de aceite, y que pudieron observar que los aislados que tuvieron de una cepa bacteriana que aislaron de agua contaminada del mar, pudo generar una degradación de incluso del 96% de aceite de motor, ¿ok? Y también vieron que generalmente la secuencia de esta cepa que aislaron, pues correspondía tanto en género como en especie a lo que es el Bacillus cereus, donde generalmente llegamos a encontrar Bacillus cereus. Bacillus cereus también lo llegamos a encontrar sobre todo en contaminación en hospitales. Entonces, acá vieron que no solamente era un contaminante hospitalario, también ayuda en la degradación de contaminantes oleosos del mar. Entonces, lo quieren utilizar como un proceso de saneamiento de las especies marinas. ¿Ok? Bueno. Si nos vamos un poquito a lo que es la biotecnología roja, mencionábamos que la biotecnología roja está muy relacionada a este tema o a esta área de la salud. Es una rama, está muy involucrado a lo que es la rama sanitaria, sobre todo la rama responsable de la elaboración, por ejemplo, de vacunas o de medicamentos, como puede ser antibióticos, lo que es la terapia génica o incluso la fabricación de órganos artificiales. Vean la ventaja que tiene esta biotecnología. Quiero ser muy específica en esta biotecnología. Desgraciadamente se ha satanizado, por decirlo de alguna forma, este tipo de biotecnología, sobre todo por el cultivo de tejido de células animales. Pero ¿qué beneficio tenemos? Nosotros tenemos que a partir de este cultivo de tejido de células animales, nosotros vamos a poder obtener órganos que, que nos va a ayudar para un trasplante. No vamos a poder disminuir la tasa de mortalidad de personas que necesitan trasplantes y que no pueden obtener un órgano porque no llega un donador, o cuando tienen ya el órgano que necesitan, muchas veces su cuerpo lo rechaza porque no es compatible con su sistema. Entonces es una ventaja que tiene esta biotecnología roja. En los últimos años se ha desarrollado cultivos de tejido, sobre todo de piel. Esto es una ventaja para las personas que han sufrido accidentes, sobre todo en incendios. Es un trasplante de piel que mucha gente quemada necesita. Mencionábamos también antibióticos, vacunas. Un trabajo muy interesante que no es, digamos que no es reciente, se está aceptando, ya tiene unos añitos que se comenzó a hacer este trabajo, pero no se había aceptado completamente, que son las vacunas comestibles. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este trabajo llamado microalgas comestibles es un potencial candidato para el desarrollo de vacunas comestibles. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros, a partir de un organismo, de una planta, nosotros vamos a obtener vacunas que nos van a generar ciertos anticuerpos a ciertas enfermedades. Ya se han hecho trabajos sobre esto, y sobre todo vacunas para hepatitis, donde se ha trabajado tanto en tomate, se ha trabajado también en plátano, donde se ha introducido un gen que una vez que se ingiere, este gen viaja hasta nuestro tracto intestinal
y una vez estando en el tracto intestinal, hay una liberación de anticuerpos que puede ayudar a la resistencia de una enfermedad o al combate de una enfermedad. Otra característica que tiene este tipo de trabajo es que no solamente se ha quedado en hepatitis, también se ha buscado realizar o elaborar vacunas contra el SIDA en este tipo de vacunas comestibles. Pero bueno, sobre todo en este tipo de trabajo de las microalgas comestibles, ¿qué vieron? Vieron que, por ejemplo, la microalga por sí sola era una fuente muy importante tanto de proteínas, minerales y de otros metabolitos secundarios, pero también vieron que ayudaba o mejoraba mucho el sistema inmune de las personas. Entonces decidieron introducir un gen para generar anticuerpos y vieron que los que llegaban a consumir estas algas generaban anticuerpos que ayudaban a una mejor a tener un mejor metabolito, ¿ok? Que no había una degradación de estos anticuerpos. Otra investigación que se ha realizado en este tipo de biotecnología es esta de la aplicación de compuestos de nanocelulosa y nanocarbón con el enfoque médico y biotecnológico. Aquí, ¿qué era lo que buscaban? Buscaban generar nuevos componentes que fueran más nobles en el proceso tanto en el proceso de prótesis, sobre todo, porque vieron que estos compuestos, que es la nanocelulosa y el nanocarbón, pues eran compuestos que tenían muchas propiedades benéficas. Entre ellas tenían una alta resistencia mecánica, eran mucho más flexibles, se podía realizar un estiramiento, había una conductividad térmica, tenían transparencia óptica. ¿Qué otra cosa? Estaban involucrados o tenían una participación muy importante en el tratamiento tanto de tumores como de infecciones microbianas, y también ayudaban en el tratamiento en la recuperación de tejidos dañados, tejidos como tejido neuronal o tejido óseo. Entonces, imagínense la ventaja de tener estos compuestos. Personas que necesitan un trasplante óseo, sobre todo, que muchas veces el tipo de trasplante lo rechazan o no es adecuado para su condición. Por ejemplo, personas mayores ya muchas veces no resisten un trasplante metálico, un trasplante de acero, que no debe que tener ningún problema, pero simplemente por su movilidad no es adecuado, no le ayuda en la movilidad. Este tipo de componentes ayudaría mucho más a este tipo de trasplantes. También vieron algo, que estos componentes tenían características tanto antimicrobianas como antitumorales. Entonces, era inocua o son inocuas para el organismo. Otra es la biotecnología blanca. Mencionábamos que esta biotecnología blanca, sobre todo, es la que nos va a generar esta relación entre la industria y el ambiente. ¿Qué va a hacer aquí la biotecnología? Pues va a buscar mejorar ciertos procesos de fabricación o para el desarrollo de biocombustibles, sobre todo ahora que queremos realizar un aprovechamiento de todos los recursos o todos los desechos que generamos. Esta es una área que nos ayuda para eso, para el desarrollo de biocombustibles a partir de desechos, y también aprovechando microorganismos que nos ayuden a degradar o ayuden a producir esta fermentación para la producción tanto de biocombustibles como de bioetanoles, ¿ok? Y también, pues, ¿para qué nos ayuda? Para obtener una industria mucho más eficiente y mucho más sostenible. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, este artículo, que es el enfoque emergente de
el tratamiento de la biomasa linocelulítica y los procesos anaerobios para biocombustible, la producción de biocombustible sustentable. ¿Qué generaron aquí? Pues aquí lo que buscaban era el desarrollo de biocombustibles a partir de materia orgánica, que generaban un residuo de esta materia orgánica. Y gracias a esta biomasa, ellos pudieron ver que tenían una alta producción de bioetano, de este biocombustible, pero ¿qué pasa? También tienen ciertos inhibidores que delimitan o inhiben la producción de este biocombustible, que es, por ejemplo, lo que es la lignina. Entonces vieron que al realizar ciertos pretratamientos o al realizar un proceso anaerobio, podían eliminar estos inhibidores, podían reducir esta concentración de inhibidores y por ende podían aumentar la producción de este biocombustible, ¿ok? También que veía que al eliminar los inhibidores aumentaba la hidrólisis de la biomasa de este compuesto linocelulótico, que es un compuesto que prácticamente es un carbohidrato que nosotros vamos a hidrolizar, que vamos a romper para generar estos compuestos fermentados, estos combustibles. Otro artículo que tenemos es los bioabsorbentes poliméricos biodegradables naturales para tratamiento de aguas residuales textiles. Sobre todo nosotros tenemos un proceso tanto para el curtido de piel como para el tratamiento de telas que generalmente pues son muy contaminantes porque entre ellos contienen metales pesados para este tratamiento de telas, sobre todo para la tinción de telas y el tratamiento de pieles. Entonces lo que ellos quieren hacer o buscan hacer es realizar buscar polímeros que lleguen a degradar estos compuestos tóxicos, porque son compuestos tóxicos para el ambiente y para el ser humano. Entonces, quieren buscar o buscan obtener biopolímeros que degraden estos compuestos tóxicos y una vez que se aíslen estos polímeros, ¿no? Ellos van a absorber por completo estos compuestos tóxicos, eliminando la toxicidad en el ambiente. Bueno. Finalmente tenemos lo que es la biotecnología verde. Mencionábamos que esta biotecnología verde digamos que es de la más sonada, de la que más hemos escuchado hablar, porque es donde hemos escuchado hablar de los organismos genéticamente modificados, de los alimentos transgénicos, de las plantas transgénicas. Este tipo de biotecnología es la que nos ayuda o en la que se enfoca sobre todo para combatir a plagas, para la producción de alimentos o de cultivos que tengan un valor agregado o que tengan cierta resistencia o que vaya un cultivo más fortalecido hacia ciertos microorganismos, hacia ciertas plagas o incluso hacia ciertos eventos climáticos. Es esta biotecnología que nos ayuda a combatir lo que conocemos como estrés abiótico y estrés biótico, que es el estrés biótico, lo que mencionábamos, que es el ataque de cualquier plaga o de cualquier organismo vivo a un cultivo, y nuestro estrés abiótico, que es aquel ataque del ambiente, tanto suelos salinos, sequía, un cambio extremo de la temperatura, como temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, congelación, entre otras, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a obtener aquí es plantas transgénicas
O incluso no solamente nos vamos a quedar en las plantas, también vamos a obtener bacterias, vamos a obtener levaduras, vamos a obtener microorganismos genéticamente modificados y sobre todo vamos a trabajar también con lo que es el cultivo in vitro. Uno de los artículos recientemente publicados dentro de esta área son los es la perspectiva de genoma de una bacteria que promueve el crecimiento vegetal y es una bacteria aislada o que se obtuvo de Saccharomyces casei, que este gen de este promotor de crecimiento es el promotor ATCA2, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí lo que se busca hacer es aprovechar ciertos organismos endófilos que nos va a facilitar o la mejora del crecimiento no solo del crecimiento, sino la mejora de la salud de nuestras plantas. Aquí se va a evaluar el efecto promotor que tiene este gen sobre nuestras plantas para esta cepa, la ATSA2. Bueno, aquí lo que pudieron observar que una vez que fue tratado las plantas fueron tratadas con este tipo de promotor, hubo un efecto significativo, o sea, hubo un crecimiento eh, tanto en el contenido de biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Hubo tuvimos plantas más turgentes, tuvimos plantas más grandes, más desarrolladas, donde se desarrollaron más sus brotes, donde se desarrollaron más sus raíces. También hubo un aumento en el contenido de la clorofila de las plantas. También este tipo de cepa promovió lo que fue la presencia de un grupo de genes que estaban involucrados sobre todo en la adquisición, perdón, o en retener hierro. También ayudaban a la solubilización de grupos fosfatos que había en el suelo y también ayudaba a la biosíntesis de fitohormonas muy importantes para nuestras plantas. Otro artículo que también les quiero mostrar es lo que es la regulación transcriptacional de enzimas relacionadas con metabolismo de dos que son las especies reactivas de oxígeno y su resistencia al estrés abiótico en cultivos celulares transformados por el gen CROL-C. ¿Qué es este gen CROL-C? Es un gen que nosotros, que nosotros podemos encontrar en lo que es sobre todo en agrobacterios lisógenes. Es un gen que generalmente es un locus, o ¿qué quiere decir esto? Un gen localizado específicamente en la raíz, que se va a localizar específicamente la raíz. Bueno, este gen principalmente va a pertenecer a la familia de los clastos y sobre todo clastos oncogénicos. ¿Qué va a generar esto? Pues va a causar cambios significativos en el crecimiento y en la morfología de la planta. O sea, nos va a cambiar completamente la morfología de nuestra planta una vez que ha sido transformada con agrobacterias rizógenes. Aquí lo que quieren hacer o el objetivo de esto es generar una sobreexpresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si se estaba expresando, si estaba presente este gen, lo que querían es que hubiera una mayor presencia de este gen en la planta. Una vez que tuviera mayor presencia este gen en la planta, lo que iba a generar es que iba a suprimir o iba a haber una menor expresión de las especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos especies reactivas de oxígeno en las plantas? Pues se llega a producir un proceso de oxidación dentro de la planta. Entonces, como este gen disminuía
la concentración de especies reactivas de oxígeno, entonces había una menor oxígeno, perdón, oxidación de nuestra planta, entonces se podía ver que había se reforzaba lo que era la tolerancia al estrés abiótico, ¿ok? Bueno, si se fijan, pues hemos estado tratando de ver procesos o técnicas o incluso investigaciones que nos beneficien a nosotros. Entonces, durante todo este proceso de transformación o todo este proceso de desarrollo de la biotecnología, nosotros tenemos diferentes ventajas. Entre las ventajas que nosotros vamos a tener es una reducción de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros, como veíamos en la biotecnología blanca, vamos a obtener una producción más eficiente, mucho más noble, mucho más sustentable y que no afecte tanto al ambiente. Vamos a tener una mejora en nuestro diagnóstico médico. Nosotros vamos a poder diagnosticar enfermedades mucho antes y vamos a hacer un diagnóstico de menor costo, un diagnóstico o un tratamiento sobre estas enfermedades que antes nos costaba miles de pesos o eran costos muy elevados. En este tiempo ya son costos mucho más accesibles, son tratamientos más accesibles y todavía se están generando nueva búsqueda de tratamientos a ciertas enfermedades. Por ejemplo, se sigue buscando nuevas opciones de tratamientos a lo que es los diferentes tipos de cáncer. Nosotros también estamos buscando la generación de agricultura saludable, una agricultura donde no necesitemos tantos químicos que nos afecten tanto a nuestras plantas como a nuestros suelos. Una agricultura que necesitemos menos menos fertilizante o menos plaguicidas, menos con menos reactivos químicos que nos contaminen nuestros suelos y nuestros cultivos. Por tanto, también nosotros vamos a tener menos pérdidas, porque vamos a tener cultivos con mayor resistencia, que nos genere más rendimiento, que nos genere más producción y por lo tanto, pues también vamos a obtener un mayor contenido de alimento. Mencionaban que también o se dice que una ventaja que también tiene la biotecnología, que es que está luchando contra la pobreza y contra la hambruna. Sí, sí se está luchando también con eso, se está luchando con enfermedades, pero también tenemos que tener cierto conocimiento de los costos que también estos generan. Por eso también nosotros no solamente tenemos que ver las ventajas que nos genera la biotecnología, sino también qué desventajas desgraciadamente tenemos, porque aunque queramos, no todo es miel sobre hojuelas en una disciplina en la cual trabajamos, en la cual nos gusta y desarrollamos. También tenemos ciertos puntos negativos, por ejemplo, sobre todo cuando trabajamos en cultivo de tejidos, pues nosotros vamos a tener una disminución de la biodiversidad, sobre todo cuando nosotros hacemos micropropagación de un cultivo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los cultivos que nosotros micropropaguemos tengan la misma biodiversidad, tengan la misma carga genética, la misma resistencia, el mismo rendimiento, las mismas características. Entonces, eso desgraciadamente hace que disminuya la biodiversidad. Cuando no tenemos un cuidado o no hacemos todos los estudios pertinentes, todas las pruebas pertinentes, también vamos a generar nuevas alergias, nuevas resistencias también.
hay una disminución en la mano de obra. Esto sobre todo porque queramos o no, cuando comenzamos todo este proceso biotecnológico, sobre todo cuando generamos nuevas plantas, pues son tecnologías que sí se tiene que tener una inversión fuerte. Entonces esa inversión muchas veces no va a ser algo que un pequeño productor pueda costear. ¿Mm? Y desgraciadamente también con la falta de información que muchas veces se tiene, hay fuga de material. Mucha gente que no sabe que se debe que llevar un proceso de análisis, un proceso de liberación de un producto que ha sido transformado, que ha sido mejorado genéticamente. No es como de que ya lo tengo, ya lo saco. Es un proceso que lleva años, es un proceso largo que tenemos que hacer múltiples pruebas para ver que no haya un efecto negativo tanto para la salud humana como para el ambiente. ¿Y a qué va todo eso? Mucha gente cuando se tiene el resguardo de este producto para seguir haciendo pruebas, mucha gente se le hace fácil y sustrae este material porque dice, es semilla de tal cultivo, me sirve a mí, me lo llevo, no sabiendo que eso puede tener también un impacto negativo hacia otros cultivos. Entonces, tenemos que tener toda la información necesaria, todos los pros y los contras de todos los procesos que tenemos que realizar para nosotros tomar en cuenta qué proceso debemos que hacer, qué proceso tenemos que darle seguimiento y cómo actuar con ello para poder liberar un producto. ¿Ok? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, con gusto se las contesto. La verdad, agradecemos mucho a la maestra Vicky por su participación y por estos temas tan enriquecedores, que yo creo que a los chicos les amplía un poco el panorama, ¿no? De todo lo que tiene que ver o todo lo que implica, no nada más las cuestiones agronómicas, sino que la biotecnología abarca todo lo que hacemos nuestro día a día, desde que vamos al súper y compramos productos como jitomates que no se echan a perder de un día para otro, como es que los tienen ahí apiladitos en el Walmart y no se echan a perder, eso ya es biotecnología, ¿no? El hecho de la fabricación de yogur, de materiales gluten free, o el hecho, y esto ya se dio desde la pandemia, ¿no? Todos estos medicamentos que tuvieron que avanzar y revolucionarse debido a la demanda que tuvimos, a esta demanda en cuestiones de salud y obviamente también sobre las cuestiones agronómicas. Esto tan interesante porque las nuevas generaciones no saben lo que es el DDT, que es un insecticida o era un insecticida prácticamente biocida, es decir, el aplicador aplicaba para controlar, pero se iba el aplicador con la plaga, o sea, altamente residual, que aunque ya está prohibido, todavía hay lugares, hay regiones que existen muchas grandes cantidades de residuos en el suelo y que ya hay tratamientos con organismos o microorganismos que pueden ayudar a reducir todos estos residuos, ¿no? Súper importante para que los chicos que están estudiando estas carreras, que realmente se dan cuenta que la biotecnología no está nada peleada con nuestro día a día, ni mucho menos con las cuestiones agronómicas. Sobre todo que tengan en cuenta que una carrera no está peleada con otra. Las carreras son integrales. Por ejemplo, bioquímica, yo lo digo desde mi perspectiva como bioquímica, no está peleado con agronomía. Al contrario, es un refuerzo que se está dando entre carreras para mejorar, para poder desarrollar nuevos productos,
sustancias. En cuestión de los alimentos, mencionábamos que necesitamos realizar alimentos que tengan un valor agregado, que sean mucho más nobles con nosotros. Y se han desarrollado alimentos que tengan una vida de anaquel mucho más larga, porque ya tenemos un estilo de vida que muchas veces no nos deja tener un momento de nuestra horita de comida, de preparación. Entonces nuestros alimentos casi son de consumo rápido. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues desarrollar productos que tengan una vida de anaquel más larga, pero que esta no afecte también a la salud de las personas. Como bien mencionaba la doctora Anita, ¿qué pasó con la pandemia? Se tuvo que tomar en cuenta mucho la biotecnología, sobre todo esta técnica de vacuna a través de RNA para el desarrollo de una vacuna que era de necesidad inmediata. Cuando antes para sacar una vacuna se dura bastante tiempo, incluso años. Nosotros lo tuvimos que desarrollar en meses. Así es. Bueno, tengo un par de preguntas que los chicos tienen para ti, Vicky. Nos dice un chico, no entiendo por qué es tan polémico el tema del cultivo de células animales en esta cuestión biotecnológica, ¿por qué tiene tantas restricciones? Sobre todo primero era un tema de bioética, porque decía, es que cómo vas a desarrollar un organismo vivo o parte de un organismo vivo sin tener todo el organismo vivo. Prácticamente, ¿cómo vas a generar un hígado sin una persona? ¿O por qué vas a tomar las células de un animal? Vas a sacrificar a un animal para poder realizar este cultivo celular. Era sobre todo este tema de bioética, el desarrollo de por qué vas a generar algo sin un ser completo. Ok, otra pregunta que tienen los chicos. Dice, ¿la biotecnología roja ha sido capaz de generar órganos funcionales para la gente que lo necesite o solamente se ha trabajado con piel? Ahorita lo que más se ha trabajado es con piel, pero sí se está desarrollando, sobre todo, no se ha desarrollado por completo un órgano en su totalidad, se han desarrollado parcialmente y es de este tipo de terapias con células madres que se han desarrollado para cuando es un organismo enfermo o sobre todo organismo en cuestión de accidentes. Ok, aquí tengo otra pregunta. Tengo dos preguntas que se relacionan mucho. Dice, ¿el debate ético es considerado importante la clonación del genoma humano para la... Sigue con este debate de lo de la clonación. Y, por ejemplo, aquí hay otra pregunta muy parecida que dice, ¿hasta dónde es éticamente posible el uso de la biotecnología? El uso de la biotecnología es éticamente aplicable hasta donde no se genere un daño a un ser vivo, sobre todo eso. Cabe resaltar que, por ejemplo, mucha investigación, sobre todo investigación con animales, se tiene que hacer bajo un comité de bioética, de tal forma que la investigación no sea con una finalidad de realizar un acto cruel o de crueldad hacia el organismo donde se está trabajando. De la misma forma, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cuestiones de cultivo de tejido humano, cultivo de tejido animal, es algo donde no se genere un daño hacia la población o hacia el ambiente, ¿ok? Creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Poner los límites o saber
decir hasta qué momento estamos traspasando estas cuestiones de la bioética. Por ejemplo, aquí otro estudiante pregunta, ¿existen efectos adversos por el uso de la biotecnología? Como se mencionaba, pues obviamente nosotros no podemos tener todo, puras ventajas. Desgraciadamente también tenemos desventajas. Por ejemplo, una desventaja que se tiene, sobre todo en estos cultivos genéticamente modificados, es no se puede hacer, o no se puede cultivar un organismo genéticamente modificado o en cuestión de cultivo donde sea centro de origen. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, por ejemplo, nosotros no podemos, México es centro de origen del maíz, ¿no? Entonces no podemos cultivar nosotros maíz transgénico. ¿Por qué? Porque eso puede afectar a este cultivo. Entonces nosotros tenemos ciertas restricciones para no afectar. También como mencionaba, se tienen que hacer ciertas pruebas o ciertos análisis antes de poder liberar un organismo genéticamente modificado, de tal forma que veamos que no va a afectar a otros cultivos ni a la salud de las personas. Ok, tenemos una última pregunta. Dice, pregunta un estudiante, ¿qué pesa más, los pros o los contras? ¿Cree que la biotecnología va a afectar o beneficiar a pequeños productores? Esto en el sentido de la cuestión agrícola. Sí, desde mi punto de vista y desde mi opinión, yo digo que pesa más los pros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando también cultivos que a la larga van a beneficiar no solamente a los grandes productores, también a los pequeños. Desgraciadamente, nosotros, todo esto también, todos estos avances de la biotecnología, no solamente son medidas preventivas. Desgraciadamente, muchas son medidas correctivas. Nosotros tenemos ya un déficit de agua, nosotros tenemos suelos muy contaminados, suelos que han sido sumamente tratados, que ya incluso son suelos salinos. Entonces todo eso llega a afectar a los cultivos. Entonces nosotros estamos realizando cultivos que puedan soportar estos suelos salinos o que puedan soportar esta salinidad, cultivos que requieran menos cantidad de agua para su desarrollo, cultivos que no necesites que aplicar un producto químico para poder atacar cierta plaga. ¿Ok? Entonces, yo quiero quedarme y quiero pensar que pesan más los pros. Otra cosa, y no solamente nos quedemos en la cuestión de agricultura, también vamos a verlo desde el punto de vista médico. ¿Hace cuánto nosotros podíamos, cuánta gente no se moría o tenía la deficiencia por una enfermedad que no se podía detectar de forma temprana? Y ahora sí, desde que el feto está dentro de la madre, se puede comenzar a detectar ciertas enfermedades y se pueden comenzar a tratar. En toda esta búsqueda de artículos que les quería mostrar, hubo uno que me llamó mucho la atención, que es una enfermedad a partir de la deficiencia de un gen que va deteriorando la vista. Prácticamente se produce una ceguera temprana. Imagínense una persona que vive su día a día y llega a los 20 años y se queda ciego. Entonces, ahora se tiene la capacidad de combatir ese tipo de enfermedades, de prevenir, por ejemplo, un infarto fulminante, de prevenir o de tratar ciertas enfermedades. No podemos
mencionar, por ejemplo, el cáncer. Hace unos años, cuánta pérdida o cuánta mortalidad tenía el cáncer. Ya se han ido evolucionando toda esta, estos tratamientos, esta medicina que ayuda a tratar el cáncer, que nos ayuda a combatirlo en diferentes etapas, que nos ayuda a disminuir la mortalidad. Y no solamente nos vamos a quedar ahorita con, estos tratamientos que tenemos en este momento son los eficaces. Todavía se están buscando nuevos tratamientos para mejorar, para que estos efectos secundarios que tienen los tratamientos que tenemos ahora sean ahora mucho menos o que sean más efectivos. Entonces, yo me quedo más con los pro. Claro, al final de cuentas la ciencia, pues es como cualquier arma, ¿no? Puedes utilizarla para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Al final de cuentas, nada es blanco y nada es negro, todo depende de cómo utilicemos las herramientas. Aquí una última pregunta, dicen, ¿cuánto dura Bacillus cereus? No sé si se refiere a su vida útil, vida de anaquel, o en qué cuestión. Sí sería cuestión de ver en qué sentido lo pregunta, porque recordemos que todo microorganismo tiene condiciones óptimas de desarrollo y de mantenimiento. Entonces, si no les damos las condiciones óptimas, se nos puede morir, se nos puede degradar el microorganismo. Entonces, si lo tenemos en las condiciones óptimas, con un subcultivo constante, nos puede durar años. Exacto. Aquí hay otra pregunta, no sé si ya la leí. Dice, ¿cuáles serían las opciones para que los pequeños productores puedan aplicar los beneficios de la bioseguridad? Sobre todo, creo que una parte muy importante es el conocimiento, es la información. Voy a dar un ejemplo muy burdo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando alguien cultiva y ve que el vecino le pone chile, mole y pozole a su cultivo, a su tierra, porque otro vecino le dijo que así le había beneficiado. Entonces no se puede llevar por lo que dice uno, lo que dice otro. Es tener la información necesaria y la información pertinente para que sepa qué cultivo qué cultivos pueden cultivar, valga la redundancia, que no afecte al ambiente ni a ellos mismos. Sobre todo cultivos que son liberados, se tiene una hoja de bioseguridad donde mencionan todos los riesgos y todo el procedimiento que se hizo. Entonces es explicarle también a ese producto lo que conlleva todo esto. Exactamente, ¿no? Por eso siempre se hacen estudios. Y esto no importa el origen del producto, del agroquímico, de origen biológico, químico, siempre se hacen estudios previos. Y a veces uno como agrónomo, los chicos como agrónomos, digamos que no ven o no visualizan todo el trabajo que hay atrás para sacar un producto y que no nada más tiene que ver con los agrónomos, con biólogos, con biotecnólogos, con químicos, con bioquímicos, que todos trabajamos en equipo para que al final de cuentas un producto salga para el uso directo del agricultor. Exactamente. Las preguntas de los estudiantes, bueno, ya terminamos con las preguntas. Yo no sé si alguno de mis compañeros panelistas quiere hacerle una pregunta a la maestra Vicky.
Bueno, creo que al parecer no. No, todo muy bien. Muchas felicidades y gracias por Ah, la presentación. Estuvo muy interesante. Se está cortando, perdón. No, únicamente te agradecía, que fue muy enriquecedora la ponencia para los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Algo que sí me gustaría volver a recalcar, sobre todo en esto, es, y sobre todo para los estudiantes, es no se queden en una sola cosa. Exploren, investiguen, dense la oportunidad de entrar a nuevas áreas. O sea, creo que todos, no hay gente que no tenga una capacidad de aprender, de explorar, de ingeniar, y no vean las cosas como una problemática o como un problema. Vean como una oportunidad de desarrollar nueva investigación, de nuevos productos, incluso de desarrollar un nuevo cultivo. Entonces, no digan de, ay, es que yo no puedo, yo soy de esta área, entonces no puedo participar acá. No, dense la oportunidad de participar, véanlo como un reto, como algo nuevo, que surja en ustedes esa curiosidad de entrar a algo diferente, no se queden en una sola cosa. muchas gracias, Vicky. Agradecemos mucho tu participación. Yo sé que este seminario ha sido muy enriquecedor para los estudiantes, se vio en la participación de ellos y pues agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos y pues yo creo que ya vamos a dar por terminado el seminario, nuevamente agradeciendo la participación de todos. Muchas gracias por invitarme y pues gracias por participar todos y estar en la presentación. Muchas gracias. Sí.